Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando y viéndonos a través de Facebook Deporte UNAM en un programa más de deporte y género. Recuerden que este programa lo que intentamos es empezar a reflexionar desde una mirada de perspectiva de género. Y bueno, pues el día de hoy ya empieza el mes de marzo, acabamos de concluir en el mes de febrero hablando de la diversidad afectiva. Y en este mes de marzo, como muchas personas saben, y si no les quiero compartir, estamos a una semana del 8 de marzo. Por eso este programa se llama Rumbo al 8 de marzo. Esta fecha tan importante en el mundo, en donde tiene raíces de las protestas laborales de las mujeres, que esto fue a principios del siglo XX, y el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, pues para hablar de ello desde una cuestión política, histórica, algunos tintes económicos, pues tengo la oportunidad de platicar con Diana Valdés Espinosa, que me da mucho gusto que me esté acompañando aquí. Ella es maestra en economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente en la asignatura de matemáticas a nivel secundaria y también es miembro de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí, de que nos hayan invitado y de poder participar en este programa. Bueno, pues la verdad es que me da muchísimo gusto que estés aquí, Diana, porque sé que siempre has estudiado sobre temas de la mujer, sobre los derechos laborales, sobre esta lucha constante y qué mejor platicar, que nos platiques que cómo se vive estos días de lucha, porque también el 8 de marzo se sale a las calles, se sale a luchar, se sale a organizarse. Entonces, me encantaría que comenzáramos a platicar sobre pues, ¿cuáles fueron estos eventos que llevaron a tener un 8 de marzo? ¿Por qué se conmemora un 8 de marzo? Cuéntanos un poco, Diana. Claro, sí, es muy importante, ¿no? A veces hay confusión sobre si celebramos a las mujeres, ¿no? Incluso hay quienes dan rosas, pastel, qué sé yo, ¿no? Una celebración. Sin embargo, vale la pena recordar que este día, el 8 de marzo, es una conmemoración de lucha. Vamos a hablar un poquito históricamente de lo que fue, cómo se instaló el 8 de marzo, ¿no? Y en ese sentido, la historia más divulgada que hay al respecto pues hay un incendio, ¿no? En Nueva York en 1908, en donde es un incendio intencional en una fábrica textil y donde mueren 129 obreras, que causa mucha indignación. Sin embargo, al respecto no hay mucha información, ya que lamentablemente ese día es domingo y no hay periódicos. Entonces no hay una cuestión de información escrita que podamos ver, pero sabemos de este hecho que marca. Al mismo tiempo, en 1910, hay también en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas una discusión al respecto de lo importante que es traer el tema de la mujer a la mesa, de ponerlo en discusión, de ponerlo en donde se está discutiendo muchas de las cuestiones importantes para esa época. Temas como el voto femenino, la protección a las madres trabajadoras. Y es Clara Zetkin quien propone que se conmemore un día en donde, y que sea este día, un día en donde se conmemore la lucha de las mujeres y que se promueva esta lucha por los derechos de las mujeres. Entonces es a partir de 1914 que con varios eventos, estos dos los más importantes, se empieza a conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, recordando que es un día justo para conmemorar y para impulsar la lucha de las mujeres por nuestros derechos, y no un tema de celebración por el hecho de ser mujeres, sino más bien recordar que nosotras luchamos por tener mejores condiciones de vida. Entonces eso un poco en el tema histórico, ¿no? Breve para que ahí quede, y la diferencia entre la conmemoración de este día de lucha y no una celebración, ¿no? Oye, Diana, y por ejemplo, es la gente que celebra y que da rosas y que está un poco a lo mejor desviado y que hay gente que se enoja o hay gente que está haciendo esta discusión. ¿Tú qué piensas qué le dirías a la gente que por qué no es la celebración y es esto de lucha? Un poco para que quede claro para la gente que a lo mejor
no sabe por qué no se debe de celebrar. Claro, es un poco esto, ¿no? O sea, el día y la fecha nace a partir de la necesidad de luchar por los distintos derechos de las mujeres. El voto femenino es uno de ellos, sin embargo, hoy por hoy la lucha por el derecho a decidir, la lucha contra la precarización laboral, la lucha por conquistar las calles, en el caso de México, poder salir a las calles sin tener miedo, el tema de los feminicidios, ¿no? No es un día para celebrar porque justo las mujeres estamos en un contexto en el que nos es muy complicado a veces justamente por esta mancuerna entre el capitalismo y el patriarcado, nos es muy complicado salir a las calles o a veces no nos vemos como sujetos políticos, no nos vemos como sujetos de cambio y entonces en ese sentido es importante que no se vea como una celebración, sino más bien como un día de protesta y de lucha. Claro, o sea, a veces pensamos que estamos celebrando el ser mujer, ¿no? Y por eso, ay, eres muy buena madre, te regalo la flor porque es el Día de las Mujeres. Y más bien tiene que ver con esta opresión que se ha vivido a lo largo de la historia, en donde pues estábamos pues enojadas de por qué no podíamos votar, por qué teníamos que escondernos, ¿no? Entonces, también es esto de ponernos a reflexionar más que nada, invitarles a reflexionar el 8 de marzo y decir, ¿cuáles son las oportunidades que están a lo mejor desde tu trinchera? ¿Cómo estás viviendo el ser mujer desde tu trinchera, desde tu trabajo? ¿Qué recursos tienes desde tu hogar, ¿no? Desde la cuestión doméstica. Entonces, desde aquí empezamos a invitar a las mujeres y por supuesto también a los hombres a que reflexionen ante este 8 de marzo, qué les mueve, o sea, que volteen a ver las dificultades que hay, porque no todo es felicidad, infortunadamente. Oye, Diana, y a partir de esto, este desarrollo que nos estás haciendo, pues, histórico, ¿cuál es la importancia de este 8M? ¿Cuál es el propósito ya en la actualidad? ¿No? O sea, porque ahora pues ya tenemos el voto, ya pasó esta situación de las sufragistas. ¿Cuál es ya en la actualidad? ¿Por qué seguir ahora? O sea, ya no nada más lo histórico, lo de antes. ¿Qué pasa aquí actualmente? Claro, las condiciones de la vida de las mujeres sin duda se han transformado desde 1908 hasta la fecha. Sin embargo, el modo de producción en el que vivimos, que es el modo de producción capitalista, es un modo de producción en el que se sigue explotando a las mujeres y nosotras decimos somos explotadas y oprimidas. Las condiciones para las mujeres, si bien son diferentes de 1908, se mantienen en condiciones de opresión y de explotación. En la actualidad, por ejemplo, en una época más actual, me parece que es desde 2015, en donde se retoma un poco más este impulso de lucha del 8 de marzo. ¿No? Cada momento histórico ha tenido sus características y cada momento histórico pues también ha llevado al movimiento de mujeres a estar en diferente lugar, ¿no? Si bien se han tomado las calles el 8 de marzo de manera histórica, me parece que es de 2015 para acá, en una época más actual, más contemporánea, para que quien nos está viendo pues se ubique a lo mejor más en lo que nosotros estamos viviendo. En 2015, 2017 más o menos, es cuando empieza a retomarse un poco más esta fecha como una fecha de lucha. El 2017 es muy marcado porque es cuando Trump va a llegar a la presidencia en Estados Unidos por primera vez y se convoca por primera vez desde un país imperialista, desde Estados Unidos, desde el movimiento de mujeres, a un paro internacional de mujeres. Y eso le da una connotación de lucha muy importante. La existencia de las redes sociales, del internet, pues hace que nos enteremos de todo eso mucho más rápido. Entonces, este paro de mujeres es en contra de que Trump llegue a la presidencia, porque las mujeres, bueno, sabemos, ¿no? Que esta figura es una figura muy machista, misógina, en Estados Unidos y en el mundo se conoce de sus perspectivas en términos de cómo ve este hombre a las mujeres. Entonces, generó mucha rabia y eso hizo que se convocara este paro internacional de mujeres en 2017, que un poco dio un nuevo impulso al movimiento de mujeres, a las masas de mujeres en el mundo, a ver este día como un día mucho más político, mucho más de lucha. Y son las mismas mujeres y somos las mismas mujeres quienes a través de nuestras publicaciones, a través de nuestros dichos, hacemos que el mundo vea este día como un día más de lucha. Entonces, en ese sentido, pues es más o menos a partir de ese año que se han dado incluso movilizaciones mucho más grandes a nivel internacional en muchos de los países.
Si bien hay países con mucha más tradición, ¿no? El movimiento de mujeres en general a nivel internacional me parece en la actualidad a partir de esa fecha toma mucho más impulso. Entonces, en la actualidad tenemos también mucho por qué pelear, ¿no? Les decía hace rato, ¿no? Este día de lucha, sobre todo en contra de los feminicidios, nuestro país es uno de los países en donde más feminicidios tenemos, lamentablemente matan a mujeres, 11 mujeres al día en nuestro país, el derecho a decidir, la precarización laboral. Nosotras representamos en el mundo el 40% de la fuerza laboral a nivel mundial. Entonces, sin duda, somos una potencia laboral que lamentablemente pues existe la brecha salarial, ¿no? Recibimos salarios menores a los de los hombres, existen las condiciones laborales mucho más precarias para las mujeres en vista de que muchas somos madres, ¿no? Y necesitamos trabajos flexibles, pero eso implica que también nuestros salarios y nuestras prestaciones se vean afectadas. Entonces, hay mucho por qué luchar hoy. Si bien te decía, han cambiado las condiciones de 1908 a la fecha, pero sin embargo, hoy también tenemos mucho por qué luchar porque no hemos conquistado una vida más digna para nosotras y para nuestras familias, y es lo que intentamos cada 8 de marzo, y no solo en esta fecha, sino todos los días. El movimiento de mujeres es un movimiento vivo, es un movimiento del que son parte muchas mujeres que todos los días salen a luchar, que todos los días salen a ganarse la vida. Entonces es un movimiento vivo. Y en ese sentido, en nuestro país, pues vemos cómo poco a poco más mujeres van saliendo a la calle y van retomando este día y todos los días como un día de lucha, ¿no? Oye, Diana, ahorita que te escucho de cómo ha ido, pues, impulsándose más esta lucha y que también los movimientos con la importante tecnología, pues, aunque estén, esto que dices de 2017 por la llegada de Trump, que empieza el paro de mujeres, pues también se vive en México y también hay una solidaridad de grupos colectivos hacia eso. Pero quisiera saber, tú que eres maestra de secundaria y que trabajas con mujeres, pues adolescentes, ¿cómo puedes ver en la actualidad este 8 de marzo con mujeres, con chavitas? Ellas están dentro de la lucha, ves un cambio generacional, porque a partir de la tecnología, ¿no? Por esto de la campaña de Me Too, Yo Te Creo, todo esto ha empezado a jalar la conciencia de mujeres más jóvenes. Tú que lo vives, en la cotidianidad, ¿cómo ves esto de la importancia de hacer conciencia desde donde tú estés, en este caso desde la docencia? ¿Tú cómo miras esto y si está impactando en las nuevas generaciones y está haciendo una conciencia, pues, política, social, para empezar a generar cambios, ¿no? O sea, porque nos ha tocado ya desde la lucha, nosotras, tú y yo, mujeres, estando aquí hablando en un medio de comunicación online, pues tiene que ver con la lucha de mujeres atrás, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ha permeado en las nuevas generaciones a partir de que tú estás en la docencia? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo ves? Claro, sí, sin duda, me parece que las redes sociales, el Internet, la globalización de la información, el fácil acceso a la información, nos ha ayudado mucho para difundir en el caso, por ejemplo, de las mujeres que somos de otra generación, para difundir estas ideas, ¿no? Para poder poner en papel la importancia del 8 de marzo, y después pasarlo a la computadora, ¿no? Esto ha sido mucho más fácil. Las nuevas generaciones justamente son mucho más receptivas de todo lo que ven en medios. Sin embargo, hay un doble filo, ¿no? Porque también hay mucha desinformación alrededor, ¿no? Entonces, es muy importante que en lo presencial, por lo menos en la escuela, yo como docente, hablemos con nuestras alumnas, hablemos con las niñas y los niños, porque también es importante hablar con los niños, ¿no? Sobre este tipo de temas. Por lo menos para mí es muy importante hablar con mis alumnas, con mis alumnos, al respecto de la necesidad de luchar por sus derechos, no solo el 8 de marzo, sino todos los días. Yo
si bien mi materia es matemáticas y a lo mejor no se presta mucho para hablar del tema, sin embargo, la comunicación, la relación afectiva o el vínculo que generas con tus alumnos te permite de una u otra manera poder ir hablando con ellos y poder ir haciendo un poco de conciencia al respecto de la lucha, al respecto de la necesidad de pelear por derechos, porque en este modo de producción, en el modo de producción capitalista, es muy importante ver que todos estamos en una misma condición de explotación. Es decir, los salarios no alcanzan, las prestaciones no alcanzan, los tiempos no alcanzan, o trabajo todo el día y dejo de ver a mis hijos y a mis hijas para poder tener un salario que me permita por lo menos darles una vida digna, o estoy con ellos y mantenemos una situación precaria, ¿no? Porque la situación es muy complicada. Los salarios hoy por hoy, a pesar de los aumentos, no alcanzan. La inflación ha aumentado. Seguramente todo el mundo se habrá dado cuenta de que en el súper las cosas cada vez están más caras y los salarios siguen sin alcanzar. Entonces, los niños hoy se dan cuenta. Hoy los niños y las niñas, los adolescentes, que son con quien me toca trabajar a mí, pues están mucho más despiertos, mucho más atentos, tienen mucho más acceso a la información y en ese sentido también muchas más preguntas. Es muy importante que nosotros contestemos con la necesidad de pelear por mejores condiciones de vida, porque pareciera que las cosas son así y así se tienen que quedar. Pareciera que, bueno, pues así son las cosas y hay que entrarle como son. Sin embargo, el 8 de marzo, el movimiento de mujeres también es un motor que puede impulsar a toda la clase trabajadora para pelear por mejores condiciones de vida para toda nuestra clase. Y en ese sentido es muy importante el movimiento de mujeres, porque somos las mujeres quienes podemos dar este impulso. A últimas fechas hemos visto cómo las marchas y las movilizaciones de mujeres son cada vez más grandes, no solo el 8 de marzo, el 25 de noviembre, en abril, ¿no? El 24 de abril. Es decir, hemos visto cómo ha crecido la necesidad de las mujeres de salir a las calles a gritar que necesitamos más derechos y que sabemos que nadie nos los va a regalar, que tenemos que pelear por ellos. Y qué mejor que codo a codo con los compañeros de nuestra clase. Y en ese sentido, pues ese tipo de conciencia, pues es la que yo intento transmitir a mis alumnos y a mis alumnas, ¿no? Que hay que pelear por las cosas, que el gobierno ni nadie nos va a regalar nada, que hay que luchar por tener unas mejores condiciones de vida y por tener derechos para todos y para todas, para todos. Claro, y la verdad es que qué importante hacer esta conciencia con, pues, con adolescentes, ¿no? Al menos generarles esta situación de cuestionamiento de que las cosas no tienen que ser así, que podemos cambiarla y que podemos cambiarla colectivamente. Oye, Diane, y retomando un poco esto de las protestas, ¿no? Estas protestas necesarias y que muchas de ellas surgen a partir del 8 de marzo, este Día Internacional de las Mujeres. ¿Podrías decir algunas otras protestas que han surgido a partir del 8 de marzo, que empezó con el voto, ¿no? Que empezaron el sufragio. ¿Qué otras protestas tienen que ver o están relacionadas con el 8 de marzo en el mundo, ¿no? Que siguen y que están actualmente y que seguramente pues se vinculan unas con otras? Claro, exacto, te decía, ¿no? O sea, el 8 de marzo, perdón, es una fecha, sí, pero el movimiento de mujeres es un movimiento vivo que se mantiene todos los días. Si bien hay algunas fechas, ¿no? En la agenda feminista, de alguna manera, ¿no? El 25 de noviembre, el 24 de abril, etcétera, pues la lucha es constante, ¿no? Cuando las madres buscadoras buscan a sus hijos, ahí está el movimiento de mujeres. Cuando hay por ejemplo, un paro, ¿no? En alguna, como recientemente vimos ahora en Audi en nuestro país, ahí están las mujeres en la línea de producción y están las mujeres al frente de la lucha, ahí está el movimiento de mujeres. Para contestar un poco más concretamente a tu pregunta, por ejemplo, en los años pasados vimos en Argentina un fuerte movimiento de mujeres en las calles, acompañado de hombres, de niñas, en donde se ganó el derecho a decidir.
El derecho a decidir se ganó en Argentina gracias al movimiento de mujeres en las calles, que no es una cosa menor, que eso también da un impulso a la lucha en otros países. Vimos salir a millones de mujeres en el mundo a apoyar a las mujeres argentinas. La noticia se celebró en todo el mundo. Y esto no se lo regaló el gobierno argentino a las mujeres, esto lo pelearon en las calles durante años. Entonces, esto también nos demuestra que no nada más es salir a marchar ese día, ¿no? Sino que tiene una repercusión, que realmente tomar las calles y luchar vale la pena, porque realmente eso es lo que nos va a llevar a ganar derechos concretos. Si queremos mejores condiciones de trabajo, si queremos el derecho a decidir, si queremos matrimonios igualitarios, pues es en las calles, porque de allá de arriba no va a venir nada. No podemos quedarnos sentadas esperando a que sea en el Senado, a que sean en las cámaras, en donde se aprueben cosas, ¿no? Si bien en México, por ejemplo, también se dio un paso adelante en el tema del aborto, esto surgió a partir de la presión que miles de mujeres en México hicimos en las calles. La protesta de las mujeres y la protesta del movimiento de mujeres es una protesta viva. Y como decimos nosotras, ¿no? Porque si tocan a una, salimos miles. Entonces, no nada más hay fechas, no nada más hay la agenda feminista, sino que estamos atentas de responder y estamos peleando por nuestros derechos. Claro, y ahorita aquí les invitamos a que reflexionen, ¿no? Si hay mujeres que estamos a una semana de que sea el 8 de marzo, mujeres, hombres que se están cuestionando por qué se marcha, si quiero ir, si no, pues ya son decisiones personales. Sin embargo, aquí les invitamos a que si se quieren unir, hay colectivos tanto en la universidad que salen, ¿no? De Ciudad Universitaria, de diferentes preparatorias, otros colectivos como Diana, que es miembro de la agrupación de mujeres de Pan y Rosa, pero también si no lo quieren hacer y quieren quedarse a reflexionar en un círculo pequeño con sus compañeras, con sus compañeros, pues también la intención es que generemos una reflexión en torno a lo que se ha vivido históricamente. Y hablando de esto, me gustaría también que viéramos los avances, los logros, ¿no? Y estos desafíos continuos desde la lucha. ¿Cuáles crees que a partir, ¿no? Pues de la lucha constante, pero ahorita hablando del 8 de marzo, ¿qué han sido estos avances que ya tenemos, digamos, en el mundo, en México? ¿Y qué desafíos hay? Porque pues los desafíos son constantes y continuos en la lucha. Sí, me parece que, por ejemplo, en México, en el mundo, uno de los avances que hemos tenido es el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos, ¿no? Que eso es muy importante. No somos las que se quedan en la casa a cuidar a los niños, las que hacen la comida y cuidan el quehacer de la casa. Somos sujetos políticos, sujetos de transformación. Y en ese sentido también habría que hacer una diferencia sobre cómo las mujeres de abajo, las trabajadoras, las de la clase trabajadora, somos un sujeto político que puede modificar nuestras condiciones de vida a partir de la lucha, pero eso no necesariamente tiene que ver con lo que se presenta, por ejemplo, ahora como avances, que es, por ejemplo, la cantidad de mujeres, por ejemplo, que hay en las cámaras de diputados o senadores, o el hecho de que haya en nuestro país, por ejemplo, ahora en el contexto de las elecciones electorales, dos candidatas mujeres. Eso es muy importante y quiero aprovechar el espacio para poder decirlo, ¿no? Los avances que se han tenido gracias a la lucha tienen que ver con lo que ya platicaba antes. Sin embargo, a veces se presentan, por ejemplo, la cuota de género, ¿no? No, pues es que en tal institución o en tal lugar ya hay la mitad de diputadas y la mitad de diputados, la mitad de senadoras y la mitad de senadores. Sin embargo, esta cuota de género, pues no representa un avance para las mayorías. En realidad no es que eso modifique las condiciones de vida de la mayoría de las mujeres. Hoy en México, por ejemplo, por primera vez hay dos candidatas mujeres a la presidencia. Y aunque ya existen mujeres presidentas en otros países, eso no cambia las condiciones de vida de la mayoría de las mujeres. ¿Por qué? Porque representan intereses de otra clase. Representan los intereses de las mujeres empresarias, representan los intereses de las mujeres más millonarias. Si bien, por ejemplo,
ahora decía, ¿no? Hay estas dos candidatas. El hecho de que una de ellas llegara a ser presidenta de México, no va a cambiar de facto las condiciones de la mayoría de las mujeres en nuestro país, no por tener una presidenta. Entonces, todas las mujeres ya vamos a tener todos estos derechos por los que peleamos en las calles. No va a acabar de facto la brecha salarial, ni van a terminar los feminicidios. Eso pasa por una lucha constante de las mujeres en las calles. Hay una diferencia entre ellas y nosotras. Es decir, el tema de la mujer, la lucha de las mujeres, tiene que ver mucho con el tema de clase. Y en ese sentido, pues los intereses de la clase explotadora, de la clase opresora, son diferentes de los intereses de la clase trabajadora. Por eso el hecho de que haya una mujer presidenta no representa un cambio radical para las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras, porque si bien en términos de mujeres todas somos oprimidas, ¿no? No voy a decir que estas mujeres no son oprimidas, pero no todas somos explotadas. Es decir, el género nos une, pero la clase nos divide. Y en ese sentido hay que tener esa perspectiva, ¿no? O sea, porque seguramente en este año se presentarán muchos avances en nuestro país, ¿no? Que pareciera que tiene que ver con esta cuota de género, con cosas que se hacen, digamos, por arriba. Sin embargo, para tener un análisis mucho más fino y más preciso de las condiciones de mujeres, hay que voltear a ver a las mujeres de abajo. Y en ese sentido son los retos, porque no responde a nuestras necesidades el hecho de haber una mujer presidenta. Lo que va a responder a nuestras necesidades es la lucha en las calles, la organización de las mujeres como un motor muy importante para mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Ok, entonces sí, pues un poco es que no nos garantiza, ¿no? Tampoco el hecho de tener a una mujer en el liderazgo, pero también sí es un avance, porque a lo mejor hace 40 años ni siquiera se pensaba que una mujer pudiera tener ese acceso. Es más, pues sabemos que a lo largo de la historia, pues la mujer para tener derecho a la educación también tuvo que tener una lucha, también para que la mujer tuviera un modo de autoridad o que pudiera tener al mando a hombres, también ha tenido que ver con la lucha. O sea, vemos que el hecho de que pueda tener dos mujeres esta posibilidad también tiene que ver con un avance, pero también tiene que ver con esta lucha colectiva, ¿no? En donde, pues, ha impulsado que también las mujeres pues, pueden estar en estos mandos, sin embargo, como tú lo vas planteando y lo vas analizando, pues no tiene que ver que estemos en la misma línea, ¿no? O sea, en las mismas posibilidades, con los mismos privilegios, o sea, entonces, bueno, pues esto es un poco reflexionar cómo sí hemos ido avanzando y que, bueno, los desafíos serán constantes y que también depende de dónde te encuentres y que vayas conformando esta red de apoyo con hombres y con mujeres y ir impulsando porque pues las necesidades de trabajadores, de trabajadoras, también pues del estudiantado que estamos aquí en la universidad, pues es constante, ¿no? Y que se ve en las facultades las necesidades que se requiere y que pues la intención también de la universidad es ver esto y que reflexionemos a partir de una fecha, pero que sea, como bien lo dices, pues una constante desde nuestra cotidianidad. Bueno, y oye, Diana, ¿qué ya a partir de estas fechas estamos viendo pues este recorrido histórico, qué es lo que está pasando en la actualidad, el propósito, estas protestas en el mundo, los desafíos, los logros? ¿Existen actualmente campañas o iniciativas específicas relacionadas al impulso, ¿no? de los derechos de las mujeres? ¿Qué ves que se está haciendo? Posiblemente gubernamentalmente, institucionalmente, ¿cómo lo ves? Pues tú fuiste estudiante en el Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM, está cerca de la UNAM también. ¿Cómo ves qué está pasando tanto en México como en el mundo con estas campañas e iniciativas relacionadas pues ahorita en el contexto del 8 de marzo? Sí, mira, las campañas que existen ahora tienen que ver mucho pues con el alto a los feminicidios, ¿no? Que sin duda en nuestro país tiene que ser una constante, ya que somos el país que más feminicidios tiene al día.
y tiene que ser una constante, ¿no? Tenemos que tener un espacio en donde pelear por un espacio en donde las mujeres salgamos libres y seguras, ¿no? Sin miedo a que alguien nos mate por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? La campaña en contra de los feminicidios y las violencias machistas me parece que es una campaña constante que se ha dado, si bien en diferentes instituciones a diferentes niveles, ¿no? Cárteles ni una menos, ¿no? Paso seguro, etcétera, pues no es suficiente, ¿no? El hecho concreto es que siguen matando mujeres por el hecho de ser mujeres y por eso, justo como dices, pues son campañas constantes. Hoy, por ejemplo, hay en el movimiento de mujeres más allá de las instituciones, pues una campaña importante desde el movimiento de mujeres por el tema de Palestina. Las mujeres en Palestina hoy están viviendo una situación muy complicada, una situación de genocidio, en donde es muy importante que el movimiento de mujeres retome esta lucha. Entonces, pues uno de los ejes importantes hoy en el 8M en este año, pues es el tema de Palestina. El movimiento de mujeres ha acompañado varias de las marchas que se han hecho alrededor de la situación en Palestina y eso es una cuestión muy importante. Por otro lado, también hablando del tema internacional, las mujeres en Argentina, hablando de Argentina hace rato que hablábamos por el derecho a decidir, pues están viviendo también una situación complicada con Milei a la cabeza del gobierno argentino, en donde la derecha ha impuesto diferentes condiciones y las mujeres han salido y han estado al frente de la lucha. Entonces, la campaña hasta el final, pues es un poco también la solidaridad internacional de las mujeres, ¿no? Vernos como compañeras más allá de las fronteras y entender que es muy importante la solidaridad internacional, porque cuando salen a luchar las mujeres es muy importante que nos arropemos y no en un tema de sororidad únicamente, ¿no? Sino de lucha, de fuerza en las calles, demostrando que vamos a estar ahí, ¿no? Que somos un movimiento de mujeres internacional y que es muy importante cada una de las luchas que se va dando en cada uno de los países. ¿Y crees que estas campañas, bueno, más bien, ¿tú crees que las instituciones, en este caso, por ejemplo, la universidad, tendría que tener un poco más de impulso para la igualdad, digamos? O cómo ves algunas campañas? Porque también en la universidad, pues, se ha intentado, tenemos la coordinación para la igualdad de género, estamos haciendo, pues, las personas orientadoras comunitarias. Creo que esos avances dentro de las instituciones son importantes, ¿no? Creo que Uh está -huh. haciendo un esfuerzo la universidad por, pues, cambiar el rumbo, hacer notar la escucha, bueno, la voz más bien, ¿no? Escuchar la voz de las mujeres, por supuesto, también de la comunidad sexodiversa. Entonces, ¿cómo ves la importancia de estas campañas dentro de las instituciones educativas, no nada más de la universidad, ¿no? O sea, porque sí, por Uh -huh. supuesto, en las calles, pero también dentro de las instituciones, ¿cómo miras esto en el contexto del 8M? Sin duda sí, es importante pensar las campañas porque existen, están ahí, ¿no? Y sin duda pueden ser una herramienta para impulsar, ¿no? La lucha de las mujeres, el movimiento de mujeres. Tanto en la universidad como en las escuelas públicas, que es donde yo trabajo, me parece que lo más importante de estas campañas es hacer parte a toda la comunidad de estas mismas campañas. Es decir, tanto las autoridades como los trabajadores, los estudiantes, etcétera. Me parece que falta a lo mejor, sería a lo mejor un reto, ¿no? Que fuera promovidas estas campañas desde todos los sectores de la comunidad, ¿no? A nosotros voy a poner un ejemplo, a lo mejor más de escuela, ¿no? Pública, en mi caso secundaria, que es donde trabajo. A veces las maestras, los maestros, pensamos campañas y pensamos que nosotros damos, ¿no? Si bien las organizamos, pero que nosotros damos la campaña a los alumnos para que ellos las reciban, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, me parece que esto tendría que ser diferente en el caso de las escuelas públicas, en donde las mismas niñas y niños y adolescentes sean parte de la campaña.
Es decir, no nada más dar a ellos la información y después decir, bueno, ya hicimos una campaña, sino que hacer la reflexión sobre la misma campaña de conjunto con todos los sectores que son parte de la comunidad educativa. En el caso de la universidad, me parece que es importante que en ese sentido, pues sean las alumnas, las maestras, las trabajadoras de base, quienes sean parte de las campañas y quienes propongan y nutran estas campañas, porque si bien podemos pensar que desde arriba se tienen muy buenas ideas y hay muchas cosas, pues me parece que pudiera ser mucho más nutritivo, sí, y mucho más fuerte, mucho y con mucho más pegado a piso, digamos, ¿no? Porque quienes conocen mejor los problemas de las mujeres en la universidad y en las escuelas que quienes los viven, las estudiantes, las maestras, las trabajadoras. Entonces, me parece que uno de los retos para estas campañas sería, pues, organizarlas de conjunto con los sectores de la comunidad. Claro, bueno, pues ahí queda un poco la reflexión de Diana ante estas campañas y que por supuesto, al menos dentro de la Dirección General del Deporte Universitario, intentamos irlo impulsando estas campañas, escuchando a las y los atletas universitarios de pues sus demandas, ¿no? Como deportistas, como estudiantes. Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que nos platicaras cuál crees que ha sido el impacto de este 8 de marzo en la conciencia global sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Claro, mira, a mí me parece que hay un impacto bastante positivo en las nuevas generaciones, positivo en el sentido de el reconocimiento de la necesidad de la lucha, ¿no? Que eso es muy importante. Lo que platicábamos un poco hace rato, es decir, no conformarnos con las cosas como están, sino tener en cuenta que es posible transformarlas, es posible cambiarlas, y eso pasa por la organización colectiva. Eso pasa por la unión en la lucha entre hombres y mujeres, que esto me parece muy importante destacar. El movimiento de mujeres también es muy importante que pelee codo a codo con sus compañeros varones, ¿no? Ahora que mencionábamos sobre el tema de los avances, etcétera, pues sin duda es muy importante que nuestros compañeros estén ahí para que esos avances también se den, porque como decía, el movimiento de mujeres es el motor que puede impulsar la transformación no solo de la vida de las mujeres, sino la vida de la clase trabajadora, para que nosotros y las generaciones que vienen atrás puedan tener mejores condiciones de vida. En ese sentido, yo remarcaría lo más importante del impacto de lo que es como se ha reimpulsado el 8M a partir de algunos años, digamos, en el momento contemporáneo, ¿no? La necesidad de lucha, la necesidad y el reconocimiento de los métodos de lucha del movimiento de mujeres y los métodos de lucha de la clase trabajadora, ¿no? El reconocimiento del paro como un método de lucha, de las marchas, de los mítines, que en algún momento a lo mejor se vieron como inservibles, que en algún momento se criticaron incluso, ¿no? ¿Para qué marchan? ¿Para qué van a ir a destruir las calles? Me parece que hoy por hoy el reconocimiento de la lucha en las nuevas generaciones es importante. Se ve la importancia de salir a las calles y esto sin duda me parece el impacto más importante porque es reconocerse como sujetos políticos y sujetos de cambio. Y estas nuevas generaciones, las que vienen, los adolescentes, las niñas, los niños, me parece que tienen que tenerlo muy en cuenta y que de una u otra manera estamos impactando en ese sentido. Pues sí, pues ahorita que te escucho esta reflexión ante el creernos o más bien el concientizarnos que somos seres políticos, yo creo que ir conociendo el por qué estas fechas tan importantes como el 8 de marzo, el 25 de noviembre, también el 2 de octubre, ¿no? Estos movimientos sociales que han tenido a lo largo de la historia mundial, a lo largo de la historia mexicana, pues nos hace reflexionar y la intención es hacernos concientizar y que generemos transformaciones, evoluciones, y bueno, ya sea desde las calles, ya sea desde tu ámbito laboral, pero lo más importante es que pues sí nos organicemos y que poco a poco y hagamos estas transformaciones para tener pues
a lo mejor una mejor calidad, ¿no? De vida, una mejor calidad laboral, que no transgredan nuestros derechos humanos, que no nos violenten, que tengamos espacios libres, seguros, de no discriminación, que, bueno, nosotros en el deporte universitario es lo que buscamos, ¿no? También fue una lucha constante porque, pues, el ámbito deportivo siempre fue un ámbito en donde la mujer no ha tenido acceso, en donde la mujer ha sido reprimida porque pensaban, Pierre de Coubertin, que no teníamos ni siquiera el derecho fisiológico para hacerlo, la capacidad, ¿no? Que no nos íbamos ya a reproducir si hacíamos ejercicio, ¿no? Donde pues sabemos que no, porque ahorita vemos a muchas mujeres que han sobresalido en el deporte y que también esta lucha del 8M nos ha permitido en el ámbito deportivo estar inmersas, sobresalir, porque pues es un ámbito público en donde la mujer estaba en casa y digo, los hombres eran los que estaban afuera en el ámbito deportivo. Y pues eso también, al menos en nuestra visión de la dirección, pues nos hace reflexionar que todo esto se va compaginando. Estas luchas, ¿no? También le resuenan al ámbito deportivo y que las mujeres deportistas y los hombres deportistas lo vean, que también están ahí ganando medallas o rompiendo récords o haciendo historia en el ámbito deportivo, pues por esto, ¿no? Ya para ir concluyendo, me gustaría que nos dieras, pues, a lo mejor algún último mensaje, ¿no? A la gente que nos está escuchando. Y bueno, pues ahí ahora sí que nos veremos el 8M ahí en las calles, que pues es en una semana. Diana. Claro, sí, bueno, pues eso, invitarles a salir a las calles, tomemos las calles este 8 de marzo. La cita es en la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 3:30 de la tarde para que la marcha salga a las 4 de la tarde. Tus pasos son necesarios en la marcha. Sin duda, el movimiento de mujeres en México no existe sin ti, entonces les invitamos a que vayan a la marcha, que asistan, que lleven a sus hijas, a sus hijas, a sus hijos, a la abuelita, a todo mundo, porque vamos a demostrar que es un movimiento de mujeres que está de pie y que estamos conscientes de que la lucha sigue, que no por tener candidatas presidentas en nuestro país, nuestras condiciones cambian, sino que necesitamos seguir en las calles, necesitamos sus pasos, así que les invitamos a marchar, vamos a estar con el contingente de Pan y Rosas si nos quieren buscar, y de todas maneras, bueno, la marcha es muy amplia y ahí nos encontramos en las calles. Bueno, Diana, pues muchísimas gracias por haber platicado, ¿no? Es importante que la intención no es que forzosamente tengas que ir a la marcha, forzosamente tengas que salir a las calles, simplemente es una invitación, un cuestionamiento y más que nada es un desarrollo de cómo ha sido esta lucha a partir del 8M, por qué se dio, cómo se dio en el mundo. Aquí les invitamos y les ponemos las diferentes vías para ir transformando. Cada quien decide. No tiene que ver con una situación de indicación, simplemente es una invitación. La dirección está impulsando la reflexión en torno a estos temas que nos parecen importantes y lo que queremos es que conozcamos la historia del 8 de marzo, que es a partir de esta conmemoración por la lucha de los derechos de las mujeres y que por eso se instauró este día de conmemoración del Día de las Mujeres. Entonces, pues les invitamos a que reflexionen, les invitamos a que empiecen a platicar sobre ello y lo más importante es que cada quien se quede con lo que pues se le asocie y que reconozca qué es lo que está haciendo, que no, y que generemos círculos de reflexión. Les agradecemos mucho por haber estado aquí compartiendo. Diana, muchísimas gracias por haber estado en este programa de género y deporte. Gracias a ti. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes, que es 8 de marzo. Este viernes 8 de marzo vamos a platicar sobre las mujeres en el deporte. Vamos a hablar sobre toda la historia de las mujeres en el deporte, cómo fue que incursionamos en los Juegos Olímpicos, cuáles eran los Juegos de Eras, cómo era esto de por qué no podíamos estar las mujeres. Así que si te interesa esta historia de la mujer en el ámbito deportivo, no te pierdas el próximo programa que es igual a las 7 de la noche aquí por Facebook Deporte UNAM. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.